Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Se saltará el gobierno la regla fiscal? Las dudas que hay con el presupuesto general del año 2024, sumado al concepto favorable del proyecto de reforma pensional, hace creer a muchos analistas que el gobierno podría incumplir sus compromisos con el ajuste fiscal. Analizaremos el panorama esta noche con Andrés Velasco, director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Las empresas con mayor reputación de Colombia. La firma de monitoreo Merco acaba de revelar el ranking de las compañías mejor calificadas del país en temas como resultados financieros, talento humano, innovación y responsabilidad corporativa. Nos acompaña Catalina Londoño, gerente de Merco, para ver además cuáles son los líderes empresariales con mejor calificación. Altibajos en el comportamiento de la economía. En agosto hubo un incremento leve en la actividad económica del país, pero fue mucho menor al de los meses anteriores. Les contaremos qué es lo que está ocurriendo con Sergio Olarte del Scotiabank Colpatria. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la situación de las finanzas del gobierno y de las preocupaciones que hay de cara a un posible deterioro fiscal para el próximo año, un deterioro eventualmente en el balance fiscal. Para analizar el tema quiero saludar al doctor Andrés Velasco, él es el director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Doctor Velasco, buenas noches, qué bueno tenerlo por aquí nuevamente, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Doctor Velasco, antes ayúdenos con un poco de pedagogía. ¿Por qué es tan importante que un gobierno sea responsable fiscalmente, con las finanzas públicas, con esa cosa que ustedes dicen, los ingresos y los gastos de la nación? Tanto así que por ley nos impusimos una cosa que se llama la regla fiscal para que casi que de manera obligatoria seamos responsables con las finanzas públicas. Sí, Víctor, hay dos razones, yo le diría. La primera es uno siempre tiene que tener la capacidad de pagar sus deudas, sus obligaciones, y la sostenibilidad fiscal uno la puede observar por ese lado. Otra forma de verlo es poderle garantizar al Estado colombiano, a los ciudadanos, digamos, los servicios del Estado y los bienes y servicios que se compromete, digamos, en el contrato social que está en la Constitución y en la ley. Entonces, esa capacidad en el tiempo de poder prestarle los servicios a los ciudadanos, no solamente este año, el siguiente, sino siempre, incluso las generaciones que no han nacido, se puede entender como sostenibilidad. Entiendo. Doctor Velasco, ayúdeme a entender, empecemos hablando del presupuesto general de la Nación que a esta hora se debate en el Congreso de la República. Aquí me van a poner una gráfica con la cifra global. Este es el presupuesto general de la Nación del próximo año, 502,6 billones de pesos. Hoy están aprobando pues, las partidas internas de este presupuesto. Pero básicamente la plata que se gastará el gobierno nacional, más de 502 billones de pesos. Por un lado están los gastos, pero doctor Velasco, ¿tenemos ingresos suficientes para llegar a esta cifra? ¿El otro año vamos a tener ingresos también por más de 502 billones de pesos? Pues ese es un poco el tema que el CARF ha advertido al Congreso de la República y al gobierno. Tenemos dudas sobre algunos de esos ingresos. En particular hay unos referentes a un rubro que le han llamado arbitramiento de litigios, que son conciliaciones tributarias del Estado colombiano con terceros, con los cuales tiene pleitos judiciales. Que son recursos que se han acumulado durante bastante tiempo y que el gobierno quisiera, mediante una estrategia de conciliación, tenerlos a disposición en el año 2024. Un poco la recomendación del Comité de la Regla Fiscal ha sido, mire, esos ingresos son de carácter temporal, son cerca de 15 billones de pesos que si se perfeccionan podrían entrar en el año 2024, pero muy probablemente no podrían ser recurrentes. Entonces la recomendación del comité es no programemos gastos recurrentes, gastos estructurales con ingresos que no sean permanentes o estructurales. Y si hay dudas sobre si realmente tendremos esos ingresos, 15 billones de pesos que están por ahí como en duda por unos litigios de la DIAN, como nos explica usted, y ya tenemos este gasto, ¿es posible entonces que con un gasto alto y un menor ingreso tengamos un mayor déficit fiscal el otro año? Y le hago una segunda pregunta. Si eso llegara a ocurrir, ¿nos volaríamos la regla fiscal? ¿Incumpliríamos la regla fiscal? El gobierno lo que ha dicho es que tiene un compromiso irrefutable con la regla fiscal y lo ha cumplido, digamos, en el año 2022 y en el año 2023.
el gobierno muy probablemente va a cumplir la regla fiscal. Pero más allá de eso existen estos riesgos. Entonces es un poco el llamado que hace el comité a la prudencia en la programación del gasto público. Nosotros lo que le hemos dicho al Congreso y al gobierno nacional es ¿por qué no se intenta condicionar parte del presupuesto general de la nación de los gastos que se pueden realizar a que existan esos ingresos y a que se perfeccionen, y no esperar a que los ingresos tal vez no aparezcan para proponer un recorte de gastos? Entonces, eso es un poco la forma en cómo se ha planteado la discusión desde el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. La incertidumbre que existe sobre los ingresos no implica que vaya a haber un incumplimiento. El gobierno nacional tiene, digamos, todo el año 2024 para gestionar las finanzas públicas y lograr el cumplimiento de la regla fiscal. Ha dicho que tiene un compromiso en cumplir la regla fiscal. Lo importante es que lo logre y que se logre generando confianza en los mercados, porque finalmente Colombia es un país que vive endeudado y que necesita de financiamiento y que necesita pues poderse financiar a tasas bajas. Entonces, lograr financiar el presupuesto cumpliendo con la regla fiscal y generando credibilidad. Doctor Velasco, aquí tengo una gráfica del déficit fiscal proyectado. Vamos a concentrarnos sobre todo en esta línea de aquí abajo, que seguramente ustedes verán en color dorado. Esto se mueve, ¿no?, con algunas actualizaciones que hace el gobierno nacional, pero en términos generales para este año se esperaría, y usted me corrige la cifra, un déficit fiscal del 4,3% del PIB. Venimos de un déficit fiscal casi histórico por la pandemia de 7,8 puntos porcentuales del PIB y viene cerrando. La verdad creo, no sé ustedes cómo lo ven, que los gobiernos de turno han hecho un buen trabajo para cerrar ese déficit. De ahí en adelante, ¿cómo ve usted esas proyecciones? Próximo año aumentaríamos un poquitico, 4,5, y de ahí en adelante seguiría el ajuste para llegar a cifras más cercanas al 3% del PIB, como lo indica la regla fiscal. ¿Estas metas son cumplibles? Pues mire, Víctor, uno de los comentarios del comité precisamente se refiere a ese gráfico, porque si ustedes observan, venimos en un plan de consolidación fiscal, que es como los economistas le decimos al hecho de tratar de reducir año a año el déficit fiscal. Fíjense que, como usted lo anotaba, venimos de 7,8, 7,5,3, 4,3 este año. Y una de las cosas que el comité le criticaba al marco fiscal de mediano plazo, que es de donde sale el gráfico que ustedes están presentando, es esa ampliación del déficit de 4,3 a 4,5 en el año 2024. El Congreso de la República y el Gobierno Nacional, en el trámite del presupuesto, han logrado bajar ese 4,5 del 2024 a 4,4. O sea, la ampliación del déficit ya no va a ser de 0,2 puntos porcentuales del PIB, que son alrededor de 3 billones de pesos de hoy, sino que va a ser solamente de 0,1% del PIB, de 4,3 a 4,4. Poco el comentario que ha hecho el Comité Autónomo de la Regla Fiscal es: ese 4,4 depende de unos ingresos que no son estructurales. Entonces, si bien aparece, digamos, un leve deterioro en materia de lograr que los gastos estructurales, los gastos permanentes de la nación se financien con ingresos permanentes, haría falta algo así como 0,9 del PIB, casi un punto del PIB, casi 15 billones de pesos, que son estos que se están programando en el arbitramiento de litigios. Lo importante es que tuviéramos una senda como la que se muestra ahí, ¿cierto?, de consolidación fiscal, al mismo tiempo que la nación pues programa gastos permanentes financiados con ingresos permanentes. Doctor Velasco, aquí estamos viendo números, seguramente muchas de las personas que nos están viendo pues de pronto no entienden mucho estos temas fiscales que son bastante complejos, pero ¿qué pasa si en la práctica esta grafiquita no sigue mejorando? Cuando echa para arriba es que seguimos mejorando, que estamos haciendo bien las cosas, y empieza a echar para abajo, que como que rompemos nuestra disciplina fiscal. ¿Qué puede pasar con el país, con nosotros, con nuestras finanzas personales? Bien, entonces si esa gráfica echa para abajo, lo que quiere decir es que estamos gastando más de lo que nos ingresa. Y hasta en la economía más simple de todas, la economía de un hogar, ¿cierto? Pues eso es inviable. Eventualmente las cosas se revientan, porque quien le presta a uno, pues va a entender que está asumiendo un riesgo muy grande al prestarle el dinero para financiar ese déficit, esa diferencia entre los ingresos y los gastos, y entonces empieza a subir o endurecer las condiciones en las cuales se dan esos créditos. Entonces, los hogares colombianos lo tienen muy claro. Si uno tiene una tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿cierto?, y no genera
un ahorro de los ingresos que recibe para poder pagar las cuotas de la tarjeta de crédito, sino que está gastando siempre mucho más de lo que le ingresa. Entonces, eventualmente va a ser muy difícil pagar esa tarjeta de crédito y la entidad financiera que le presta pues va a sentir el riesgo y va a cortarle el crédito, lo cual va a implicar un ajuste del consumo y del gasto de ese hogar. De igual forma pasa con la nación. Lo que queremos evitar es precisamente perder la capacidad de pagar nuestras deudas, nuestras obligaciones, pero también lo que queremos evitar es perder confianza de quien nos presta el dinero para que nos siga prestando, ¿cierto? Y podamos mantener un nivel de consumo relativamente estable en el tiempo mientras que ajustamos nuestra macroeconomía en la salida de la pandemia. Bueno, ese marco fiscal de mediano plazo tiene proyecciones, como lo veíamos, creo que máximo a 10 años, pero hay cosas que están pasando en Colombia que podrían alterar los números mucho más adelante, inclusive hasta el año 2100, y es la famosísima reforma pensional. Quiero hacerle una pregunta sobre esta gráfica que hemos intentado analizar muchas veces y que viene de un concepto que la semana pasada emitió el Ministerio de Hacienda hacia la reforma pensional. Dice, damos un concepto favorable, aunque por aquí, ya lo hemos explicado, después del año 2070, digamos que se deterioran mucho las finanzas públicas del país. ¿Cree usted que fue pertinente o que tiene razón el Ministerio de Hacienda al dar ese concepto favorable sobre la reforma pensional, teniendo en cuenta que se va a crecer la deuda y que se va a crecer el déficit de Colpensiones? Yo creo que hay que entender ese gráfico bien. Lo que dice ese gráfico es que históricamente Colpensiones ha necesitado de una transferencia al gobierno para terminar de pagar las pensiones que se han causado en los últimos años, de más o menos entre 1 y 2 puntos porcentuales del PIB. Fíjense que ese gráfico empieza en el año 2025 en la línea azul, ¿cierto? Que está junto a la punteada, o sí, muy cerca de la línea punteada al principio. Entre 1 y 2% del PIB. Esa línea azul es el escenario sin reforma pensional, ¿cierto? Y fíjese que el concepto del Ministerio de Hacienda lo que dice es, mire, es viable esta reforma porque en el corto plazo, o sea, de aquí al 2070, ¿cierto? Las transferencias del gobierno nacional a Colpensiones pues van a ser más o menos las mismas. Lo que nos preocupa a nosotros desde el Comité Autónomo de la Regla Fiscal es lo que pasa después del 2070, porque este es un plan que, a diferencia de muchas reformas que se discuten en Colombia, pues tenemos que darle una mirada de largo plazo, porque las reformas pensionales pues son esquemas que van a acompañar a la población colombiana durante muchísimo tiempo. Y fíjese que la última reforma pensional pues ya cumplió 30 años, que es la reforma de la Ley 100. Entonces, lo que nos dice ese gráfico es que los jóvenes colombianos, aquellos que tienen 35 años y menos, 40 años y menos, están aceptando una propuesta que les está haciendo el gobierno a través de esta reforma pensional en la que se están comprometiendo, ¿cierto?, a que van a generar recursos suficientes para que la nación le pueda girar a Colpensiones 3,5 veces. Si volvemos al gráfico un segundito, 3,5, incluso 4,5 veces lo que están girándole la nación a Colpensiones en el futuro cuando se agota el fondo de ahorro, que es lo que pasa con la línea punteada por allá en el 2070. La generación de mis hijos, que tienen 12, 14 años, están aceptando un contrato intertemporal, un contrato entre el tiempo con la generación actual, ¿cierto?, en el que ellos dicen, yo voy a tener recursos más o menos por 50 billones de pesos adicionales para darle a la nación para que gire a Colpensiones y se puedan honrar las pensiones en el futuro. Entonces, el llamado de alerta que hace el Comité Autónomo de la Regla Fiscal es tramitemos la reforma pensional con el conocimiento de lo que se está aprobando, ¿cierto? Y seamos muy claros, digamos, con todos los actores de la economía, sobre la responsabilidad que está asumiendo la nación con la propuesta de reforma pensional. Las recomendaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal en este sentido han sido, tratemos de ser prudentes en los beneficios que se ofrecen. Se han hecho modificaciones en una buena dirección. Por ejemplo, el esquema de prestación anticipada se moduló y se limitó al año 2036. Por ejemplo, el tema de la
de las semanas de cotización de las mujeres se moduló y ahora las mujeres tendrán que cotizar al menos 1.000 semanas, ¿cierto? La invitación del Comité Autónomo de la Regla Fiscal al Congreso de la República y al Gobierno Nacional en el trámite de esta reforma es a continuar encontrando oportunidades de modulación. Se ha hablado, por ejemplo, del umbral que quedaría en Colpensiones. Entre más bajo el umbral, pues más sostenibles, digamos, van a ser estas cuentas y menos van a ser los impactos fiscales. Segundo, pongamos sobre la mesa otros factores que podrían modular los efectos fiscales de la reforma. Por ejemplo, la tasa de reemplazo, ¿cierto? Que se calcule sobre un periodo más amplio de tiempo, no solamente los 10 años, y otras variables, digamos, que no se han puesto sobre la mesa, como por ejemplo, el porcentaje de cotización, la edad, y trabajar también temas como, por ejemplo, las semanas de cotización, etcétera, etcétera, para tener un sistema pensional que no afecte de forma tan dramática las finanzas públicas y las cuentas del Gobierno Nacional Central. Pues doctor Sobre Velasco, todo en el largo plazo. Sí, después del 2070 aquí cae la línea punteada y pues esa es la preocupación que tienen muchos analistas y centros de pensamiento. Doctor Velasco, muchas gracias por esta explicación y por la advertencia que lanza usted aquí en Signo Pesos sobre esta reforma pensional. Una feliz noche. Una feliz noche. Gracias, Víctor. Un saludo a todos. Desde el Comité Autónomo de la Regla Fiscal hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere, ¿cuáles son los líderes empresariales mejor calificados este año, teniendo en cuenta su reputación? Ya les contamos. Gracias por continuar en Signo Pesos. La firma de monitoreo y análisis corporativo Merco reveló hoy el reporte de las compañías más reputadas en nuestro país. Un ranking donde muchas empresas definitivamente quisieran estar y celebran cuando lo han logrado, sobre todo cuando ocupan las primeras posiciones. Para analizar este nuevo informe, quiero saludar a la doctora Catalina Londoño, gerente de Merco para Colombia. Doctora Londoño, buenas noches y bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches. Gracias por invitarnos. Aquí pasando el día, hablando con todas las empresas y tratando pues de explicar cada vez más nuestra metodología. Claro, esa es mi primera pregunta, porque aquí todas las noches hablamos de ranking. Entonces está el ranking por empresas más grandes, otro ranking por las que más plata ganan, otro ranking por las que contaminan menos, en fin, una cantidad de cosas. Pero ustedes con ese ranking, con este monitor Merco, ¿qué es lo que quieren resaltar? Bueno, nosotros llevamos más de 20 años monitoreando la reputación de las empresas en el país. Estos estudios nos permiten monitorear la reputación tanto de las empresas como de los líderes empresariales. Y a las empresas es una herramienta que les permite ayudar a gestionar su reputación día tras día. Hoy las empresas trabajan muy fuerte en fortalecer su reputación, su relación con los diferentes stakeholders, desde su comunidad interna, desde sus audiencias internas hasta los diferentes stakeholders, periodistas, analistas financieros, el gobierno, sindicatos, o sea, todas las relaciones que puede tener una compañía. Voy a mostrar el top 10 que publicaron ustedes hoy. La más reputada o la que tiene mejor reputación es Bancolombia, conserva el primer lugar. Grupo Nutresa, segundo lugar. Tercero, Alpina, que cada año viene escalando, ¿no? Los que vemos este ranking desde hace años, vemos cómo Alpina se ha metido en el top 3 ya. Ecopetrol, Bavaria, quinto lugar. Después Sura, Grupo Éxito, Crepes and Waffles, que la verdad sale también muy bien calificada siempre, aunque cae un poquitico este año de la posición séptima a la octava. Davivienda y el Grupo Argos. Este es el top 10. ¿Por qué estas compañías logran estar dentro de las más reputadas en Colombia? ¿Qué hacen bien? Yo creo que muchas empresas que hacen parte no solamente del top 10, sino de las 100 empresas más reputadas, hacen muchísimas cosas bien. Articulan, como te decía ahorita, articulan su relación con los diferentes stakeholders, escuchan. Es que yo creo que lo más importante es escuchar qué nos están diciendo, qué estamos haciendo bien, dónde tenemos esas oportunidades, cuáles son nuestras fortalezas, cómo vamos cumpliendo nuestros objetivos y nuestros compromisos con la comunidad y con los diferentes actores con los que nos rodeamos. Yo creo que las empresas que hacen parte del top 10 son juiciosas también, al igual que todas las que aparecen, en medirse
y en escuchar. Escuchar. Bueno, ese es el ranking top 10, el que mostrábamos ahorita, de todas las compañías que están en nuestro país. Pero ustedes también hacen una medición sectorial. Aquí, ¿qué se puede destacar? Solo, pues digamos, ustedes miden todos los sectores, nosotros aquí destacamos 3 o 4 sectores, pero ¿esto qué le sirve a una compañía? Estar en este top frente a las empresas que se parecen entre sí. Mira, hay una cosa muy importante y es dentro del top 100 vamos a encontrar la puntuación del 1 al 100 de todas las empresas de diferentes sectores. Y luego lo que estamos viendo en el sectorial son las 200 mejores empresas o las 200 empresas más reputadas en el país y las agrupamos por sectores. ¿Y por qué es importante verlo por sectores? Porque para una empresa es importante verse en el sector, porque los sectores tienen sus particularidades. Entonces, si bien la reputación no tiene sectores y una empresa se mide y fortalece su reputación independiente de su sector, también las necesidades propias de cada sector o los temas particulares de cada sector les permite ver cómo van evolucionando, si es un tema de sector, si es un tema propio de la empresa, si es un tema de qué. Para eso es el sectorial, y en el sectorial encontramos 200 empresas. Hoy día, por ejemplo, el sector de financiero, el sector de alimentos son los sectores, el sector de educación en Colombia son los sectores que más empresas o organizaciones tienen en el ranking de las 100 empresas Merco. Claro. De las 200 empresas Merco. Exacto. Miremos otro ranking porque el informe es grandísimo y la verdad es muy, muy interesante, porque ustedes tienen aquí, digamos, una segmentación. Este no es el top 10 de todas las empresas más reputadas, sino un segmento que habla de las empresas más atractivas para trabajar. Y ahí el ranking cambia. Primer lugar Ecopetrol, segundo lugar Bancolombia, tercer lugar Nutresa, Alpina, Bavaria, Sura, Nestlé, EPM, inclusive la Universidad Nacional de Colombia se mete en este top 10. Décimo lugar, Davivienda. ¿Por qué son atractivas para trabajar estas compañías? ¿Es un tema salarial o hay también otros conceptos que miran las personas que responden esta encuesta y que las lleva a esta conclusión, que quisieran trabajar en alguna de estas compañías? Nosotros, la reputación no solamente es un tema que le interesa al área de comunicaciones. La reputación la construye toda la organización. Dentro de esa construcción está el tema de talento, que por eso lo estamos viendo desagregado acá. Merco Talento es el que nos permite monitorear la capacidad de atraer y retener el talento de las empresas, y no solamente desde el tema salarial. Merco Talento analiza 3 ejes: calidad laboral, marca empleador y reputación interna. Y en esos 3 ejes tenemos los temas salariales, los temas de desarrollo profesional, el liderazgo, la reputación, el sector donde se encuentra la organización, y también pues hay 11 fuentes de información que valoran a las empresas en esos 3 ejes de análisis. Entonces, la reputación o Mercoempresas, como bien dices tú, que es el ranking que nos permite monitorear la reputación de las empresas, pues se conforma de 27 fuentes de información, dentro de las cuales van evaluando los temas económicos, los temas de talento, los temas comerciales, los temas de sostenibilidad o lo que llamamos nosotros el capítulo de ASG. ASG, tan importante hoy en día para las compañías. Ese es otro de los rankings que me llama mucho la atención y siempre le hago seguimiento, porque aquí no habla de las empresas, sino de los líderes empresariales, de los presidentes de la compañía o dueños de las compañías. Top 10 de los líderes con mejor reputación en Colombia. Primer lugar, Arturo Calle. Segundo lugar, el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora. Después está el presidente de Nutresa. Cuarto lugar, doña Beatriz Fernández, ella es accionista, dueña de Crepes and Waffles. Quinto lugar, Grupo Éxito, su presidente. Sexto lugar, el expresidente de Ecopetrol. Don Mario Hernández, mírelo, por aquí también aparece con su compañía. Grupo Argos después, Alpina, Grupo Sura. Aquí vemos que se mezclan los presidentes de compañías muy grandes, que tienen muchos socios, que son multinacionales, con compañías que han sido trabajadas desde cero por sus propios dueños, como don Arturo Calle, doña Beatriz Fernández y don Mario Hernández. ¿Por qué ellos llegan a esa posición?
posición? La reputación de las empresas no la podemos pensar sin la reputación del líder. El líder aporta la reputación de la empresa y la empresa también le ayuda a la reputación del líder. Entonces, digamos que en estos líderes y en este top 10 que tú estás viendo, pues los líderes también son reconocidos por las fuentes de información y valoradas, bien sea por su carisma, bien sea por sus temas éticos, por su comunicación, por su gestión estratégica. Entonces, estos líderes aparecen pues porque son los mejores valorados en este año. Y para el ranking de Mercolíderes hay un tema súper importante y a mí pues me enorgullece mucho, me encanta contarlo, y es ver cómo las mujeres hoy en día en Colombia, las líderes, las presidentas, los CEO, los directivos, las directivas mujeres empiezan a formar parte de este equipo de los 100 líderes más reputados. En el 2008, cuando salió el primer ranking de Mercolíderes, contábamos solo con 3 mujeres entre los 100. O sea, una muy poca representación femenina. Hoy contamos con 19 mujeres. Este año entraron 4 nuevas mujeres. Entonces, pues yo creo que poco a poco vamos viendo esa presencia femenina en el liderazgo de las empresas y que son reconocidas también. Una última pregunta. Mira que ahí en el top 10 está Inés Beatriz. Sí, pues imagínense, tienen muy buena reputación por todo lo que hace, toda la labor social que hay detrás de Crepes and Waffles. Una última pregunta, ¿por qué sigue apareciendo el ingeniero Bayón en Ecopetrol, si él se fue de la compañía como en marzo, si mal no recuerdo? Porque sigue teniendo mucho liderazgo. Nosotros le preguntamos... Es decir, ¿la gente lo recuerda como si fuera el presidente? Claro. No como si fuera el presidente, digamos que nosotros les preguntamos cuáles son los líderes empresariales más reputados de este país y lo siguen mencionando. Entonces, por eso en nuestro ranking colocamos ex Ecopetrol. ¿Sabes quién también aparece y aparece también muy bien ubicada? Es Silvia Escobar, que también se retiró de Terpel hace unos años. Entonces, digamos que hay líderes que son muy, muy fuertes y que siguen siendo reconocidos como líderes empresariales y como ejemplo, pienso yo. No necesariamente tiene que estar al mando de una compañía en este momento. Interesante esa observación. Pues doctora Londoño, muchas gracias por contarnos, explicarnos los detalles del ranking Merco de reputación 2023. Una feliz noche. Una feliz noche. Muchas gracias. Con esta información hacemos una segunda pausa y en breve les contaremos que la Bolsa de Valores de Colombia alista una importante ampliación en la oferta del mercado global colombiano. Ya les contamos todos los detalles. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 0,23%, y corresponde al crecimiento que tuvo la actividad económica de Colombia en agosto de este año. Según este informe del DANE, aunque la economía creció frente a agosto de 2022, hay un bajonazo en la actividad económica si lo comparamos con los meses de junio y de julio de este año. El análisis de estas cifras lo entrega a esta hora Sergio Olarte, economista principal del Scotiabank Colpatria. DANE publicó los datos del ICE, el indicador de seguimiento de la economía, agosto de este año. Ya llevamos 2 meses del tercer trimestre del año y lo que nos está mostrando es que a agosto la economía en general se sigue desacelerando si la comparamos contra el año pasado. El ICE creció apenas 0,23% en términos anuales. Sin embargo, si la comparamos mes a mes con respecto a julio y a junio de este año, el ICE se comenzó a mejorar gradualmente y creció 0,76%. Entonces, dentro de el análisis lo que se ve es que la base estadística, es decir, el año pasado, en agosto, la economía iba muy bien. Recordémonos que todo el año pasado creció 7% la economía, entonces es la desaceleración esperada. Sin embargo, en el margen, cuando comparamos a nivel mensual, todas las actividades que divide el DANE, las primarias que son agricultura y minería, las secundarias que son manufactura y construcción y las terciarias que son servicios, se aceleraron en el margen.
Dicho esto, vemos con preocupación todavía la construcción que sigue de capa caída, mientras que la manufactura ya se está comenzando a reactivar un poco a agosto de este año. Y en los servicios hay dos formas de ver las estadísticas. La primera es que las actividades de entretenimiento y de administración pública siguen impulsando el crecimiento, mientras que el comercio al por menor se estancó y está creciendo cerca de 0% en el margen. Entonces lo que estamos viendo es que la desaceleración esperada de la economía continúa, pero pareciera que efectivamente la actividad económica en Colombia tocó piso y estamos comenzando a ver una recuperación gradual de la actividad económica. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, será de 4.227 pesos con 39 centavos, subió 5 pesos con 30 centavos. El petróleo Brent de referencia para Colombia subió 1,59%, se ubicó por encima de los $91 por barril. Precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio como referencia para mañana a 1.425.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,37%, acción más valorizada la de Mineros, ganancia de 5,77%, la acción que más cayó preferencial del Grupo Sura con un retroceso de 2,57%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El mercado global colombiano, que es un segmento que tiene la Bolsa de Valores de Colombia, donde usted o yo, podemos comprar acciones desde nuestro país y en nuestra moneda, pesos colombianos, de diversas empresas, acciones de compañías, las más importantes, por ejemplo, de los Estados Unidos y Chile, por ejemplo, también se vuelve un país muy atractivo. Actualmente ya están al alcance las acciones de 18 empresas en este mercado global colombiano, entre ellas JP Morgan, Amazon, Pfizer, Apple, Ford, Uber, Falabella, Cencosud, entre otras. Y además hay 35 ETFs, tanto de renta variable como de renta fija. En las últimas horas, la Bolsa de Valores anunció que antes de terminar este año incluirán otras 10 acciones en toda esta oferta. Hay mucha expectativa por saber de cuáles acciones estaríamos hablando. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.